hoy vamos a analizar su economía. Bueno, que aunque son potencias globales, han seguido caminos muy distintos y bueno, sus países son Corea del Sur y México. Y bueno, Corea del Sur, su nombre oficial es República de Corea, su capital es Seúl y es una democracia consolidada y su moneda es el won. Es un país pequeño en territorio, pero un gigante en productividad. Y bueno, México, su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos, su capital es la Ciudad de México y es una república federal y su moneda es el peso. Y bueno, cuenta con un territorio vasto y una riqueza de recursos naturales impresionante. Bueno, su ubicación y su geopolítica. Aquí vemos cómo ha definido sus estrategias comerciales de estos países, la ubicación y bueno, Corea del Sur se encuentra en Asia, aunque está en la península de Corea, se considera una isla oficialmente, ya que no puede pasar a Corea del Norte. Y México se encuentra en Norteamérica, justo por debajo de la mayor economía del mundo, que es Estados Unidos. Y bueno, su estructura económica y sus actividades. Aquí vamos a ver la mayor diferencia en sus modelos de negocio. En Corea del Sur es el líder tecnológico, su economía se basa en el valor agregado, no solo fabrican cosas, las inventan. Sus pilares son la electrónica de consumo, los semiconductores y la biotecnología. Y México es el gigante manufacturero. México es uno de los mayores países en ensamblaje, su sostén es la industria automotriz, la extracción de petróleo y el comercio internacional. Y bueno, sus exportaciones, ¿qué venden al mundo? En Corea encontramos celulares de última generación, pantallas OLED, barcos de carga masivos y componentes electrónicos que el resto del mundo necesita para funcionar. Y de parte de México, vehículos ligeros, autopartes, computadoras ensambladas y recursos como petróleo crudo, además de productos agrícolas clave. Y bueno, para entender por qué Corea hoy tiene un ingreso por persona más alto, debemos saber que tras la guerra en los años 50, Corea era más pobre que muchos países de África. Decidieron invertir agresivamente en educación y crear grandes empresas llamadas Chaebol como Samsung. Pasaron de la agricultura a la alta tecnología en solo 40 años. Y bueno, en México tuvo un crecimiento sólido a mediados del siglo XX, pero sufrió crisis económicas profundas, especialmente en la década de los años 80 y 1994. Estas crisis frenaron la inversión en ciencia y tecnología propia, manteniendo al país más enfocado en la manufactura para otros. Y bueno, Corea del Sur apostó por el capital humano y la innovación, mientras que México ha aprovechado su geografía y sus recursos naturales. Y estas trayectorias nos enseñan que el desarrollo moderno no solo importa cuando tienes en la tierra, sino cuando inviertes en el talento y la educación de las personas. Aquí vamos a observar la comparación de indicadores. Aquí son las tablas de población de cada país, son del dato del 2025. Podemos observar que en Corea del Sur tiene una gráfica regresiva, que si hacemos una analogía puede ser como de un tronco de saco, puede ser, que
que su base es más angosta, más chica y hasta arriba es más estrecha. Eso quiere decir que la gente está envejeciendo y no hay gente que pueda sustituir a las personas que hay actualmente, por lo que eleva la tasa de dependencia, así que hay una crisis muy severa sobre la población de Corea del Sur. En cambio, en México es una gráfica de campana que es más ancha en la base y más angosta en la pirámide. Si podemos observar, también puede que tenga un problema con la población, pero será como en 20 años, porque si se fijan, está haciéndose todavía un poco más angosta. Así que todavía no hay ese problema actualmente en México, pero si no se hace algo para aumentar el capital humano actualmente, puede haber una crisis. Esta es la tasa de crecimiento anual de población, y también comparándolo con Corea del Sur, la tasa de crecimiento, o sea, baja, bueno, ha ido disminuyendo, porque aquí pusimos desde el 60, ese era aproximadamente del 2%, y ahorita ya es menos del 1%. La gente en Corea del Sur no está teniendo hijos, simplemente no hay quien sostenga la población. En cambio, en México también ha habido una disminución muy importante, porque en el 60 era del 3%, y ahora ya es de un poco más del 1%, pero también puede presentar problemas en el futuro. Estas son las tasas de natalidad y mortalidad. Las tasas que muestran significa que, por ejemplo, en Corea del Sur, a principios de los años 50 tenía aproximadamente 6 hijos por mujer, y ahora ha disminuido muchísimo a tener a 0.8 hijos por mujer, que pues, significa de hecho es el país que menos nacimientos tiene actualmente en el mundo. En México tiene de tener 7 hijos, el promedio en los 50 actualmente tiene a 1.5. Vamos a ver los datos más claros en los siguientes diapositivas. Y lo de mortalidad también se ve que ha habido un aumento significativo en Corea del Sur, pero hay un aumento más claro, pero es por la pandemia, y eso es en el caso de los dos países, que es en 2020 que tuvo un aumento, y sin embargo México bajó, pero en Corea del Sur no bajó del todo porque la gente simplemente ya es muy vieja. Acá también, aquí ya tenemos tasas, esperanzas. La edad promedio en Corea del Sur es de 42.2 años, y en México es de 30 años. Significa que pues, la gente sí está envejeciendo y no hay personas en edad laboral suficientes. La esperanza de vida en Corea del Sur es de 83.5 años y en México es de 75.5 años. Esto también nos dice sobre el bienestar que Corea del Sur ha invertido en su propio país, como en salud, en educación, en alimentación, y eso ha aumentado la esperanza de vida. También díganos en qué invertimos porque les quedan 10 segundos. Pues actualmente es mejor invertir en Corea del Sur por la alta industrialización y tecnología que tiene, aunque puede presentar problemas en el futuro, pero en México hay un sistema de demografías más beneficioso. Ok, listo chicos, vamos.